Bien, y ahí lo tenemos a la vista. ¿Sí se nota? Sí. Entonces, como ya les comentaba anteriormente, ya en estos problemas manejamos de manera amplia los conceptos de estática, cinemática, todos inmersos en el procedimiento de cinética, los dinámicos, de manera dinámico. Entonces aquí el problema 8 dice un cilindro homogéneo, aquí tenemos el cilindro, es un tambor con un tambor, ¿verdad? De 100 kilogramos gira con una velocidad angular de 150 RPM. En su superficie se desarrolla una fuerza de rozamiento debido a la fuerza P que provoca que la velocidad angular disminuya uniformemente de 150 a 50 RPM en un tiempo estimado de 4 segundos. Y nos pide determinar la fuerza P que se aplica, ¿verdad?, considerando el coeficiente de fricción de rozamiento cinético de 0.15. Entonces aquí hay una palanca AB donde se encuentra pivoteada en A y en B aplicada una fuerza P. Aquí tenemos un pequeño elemento que permite que se genera la fricción y va permitiendo la disminución de velocidad angular que tiene nuestra rueda. Entonces le aplica una fuerza P, una palanca esencialmente AB, y esto va a hacer que disminuya, ¿verdad? Nos piden que en 4 segundos. ¿Cuál es el análisis cinemático? Bueno, pues tenemos nuestra velocidad angular, que disminuye de 150 a 50, entonces se transforman en radianes sobre segundo con la ecuación omega es igual a 2pi por n, donde es la velocidad angular, y sobre 60 equivalentes a los segundos. Entonces tenemos aquí las transformaciones de velocidades. Como nos están dando condiciones iniciales y finales, pues vamos a utilizar nuestra ecuación omega es igual a omega inicial menos aceleración por el tiempo, ¿verdad? Esta ecuación rige el movimiento del cuerpo, ¿verdad? Omega inicial, omega final y alfa son los parámetros que son propios del cuerpo. Y el tiempo que es el estimado. Entonces despejamos alfa, vean que les pongo el signo negativo, ¿verdad?, para interpretar que es un movimiento desacelerado. Como la fuerza P es constante, entonces quiere decir que alfa va a ser constante, por lo tanto esta es la ecuación que se utiliza. De otra forma, ¿verdad?, si nos dieran valores variables, pues obviamente en lugar de P nos tendría que dar un valor en función de alguno de los parámetros de desplazamiento o tiempo real, que habrá una ecuación, pero no es así, nos dan un valor de P constante. Entonces despegamos alfa con las condiciones iniciales de 150, van a ir transformados a radianes sobre segundo de 15.7 a 5.23 radianes sobre segundo entre el tiempo, y nos da una aceleración de 2.62. Entonces, durante ese intervalo de tiempo de 4 segundos, con la aplicación de la fuerza P, la velocidad angular va a disminuir a esa razón, y la aceleración angular que va a estar rigiendo durante esos 4 segundos es de 2.6 radianes sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a ver el análisis de la palanca. Porque es el análisis estático, aunque no nos dan el valor de la masa, ¿verdad?, y aunque no lo dieran, si lo consideramos como una barra homogénea, pues obviamente el centro de masa se encontraría a la mitad, aplicando aquí el peso, ¿verdad? No nos lo dan, no lo consideramos, pero sí nos dan la barra que está pivoteada en A, y aplicar una fuerza P, ¿verdad?, evidentemente tendría que tener una reacción aquí, ¿verdad? Aquí está el disco y evidentemente este punto no puede bajar porque hay una fuerza normal hacia arriba que se le impide. Esta fuerza normal es la representación del disco, que no le permite moverse, ¿verdad?
Entonces, al aplicar la fuerza P, reacciona aquí, ¿verdad? Y al reaccionar, estas dos fuerzas tienden a que el punto A se levante, ¿verdad? Por lo tanto, AY evita que se levante en este punto. Es lo que es la acción del perno. Después, ¿verdad? Como el disco está en movimiento, tenemos aquí que existe una fricción que le está generando el disco y lo que siente el disco, lo que siente es que lo están rozando aquí hacia la izquierda. Por eso es que la fuerza de fricción F es igual a mu kn, estamos considerando ya movimiento cinético, mu kn. ¿Por qué? Porque ya está rompiendo las crestas y los valles de la superficie más blanda. Entonces tenemos estos dos efectos que representan el efecto del disco. Evidentemente ya no tenemos ninguna otra fuerza y esto no provoca movimiento de la barra, aunque la barra tiene un movimiento ligeramente, ¿verdad?, de pivoteo por respecto de A, su masa no se acelera, por lo tanto se encuentra en equilibrio estático. Esto es igual con cero. Este es el diagrama de cuerpo libre. Entonces decimos, bueno, entonces lo que yo quiero es calcular P, entonces voy a tomar por principio, ¿verdad?, de estática, el punto donde se concentra la mayor cantidad de incógnitas, y fundamentalmente pues estas dos, A, X y Y, que no nos las piden, no las necesitamos, entonces tomamos momentos con respecto de A, estas dos no van a aparecer en la ecuación, y tampoco la fuerza de fricción, porque su línea de acción, ¿verdad?, va a pasar por el punto A. Evidentemente aquí hay un espacio de espesor, pero no lo consideramos, pensemos que fuera una línea. Entonces, vamos a establecer los momentos en el punto A. Entonces, la única fuerza que ejerce el momento es, primero, la normal, genera un momento con respecto de A antihorario, por lo tanto es positiva. Luego, más el efecto de P, su brazo de palanca, con una acción de 0.6 metros multiplicado por P, nos da el equilibrio estático. Bien, ya tenemos aquí a P, pero necesitamos para determinar a P el valor de N. Entonces, despejamos y P va a estar en función de N. N no lo conocemos, entonces, evidentemente como N es el disco, pues ahora hacemos el análisis electrodisco. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre del lado izquierdo, donde primero comenzamos con el peso de nuestro disco. Después se ejerce una fuerza normal, ¿verdad?, reactiva hacia arriba para evitar que caiga. Este es el efecto del perno. Como está girando en sentido antihorario, el disco siente una fuerza de fricción o el rompimiento, ¿verdad?, de sus crestas debido a las crestas de la parte superior de nuestro disco. Además de la presión que se está ejerciendo, pues la presión normal de nuestra palanca. Estas dos, si ustedes observan, deben de ser exactamente iguales, pero contrario, ¿verdad? La normal va hacia arriba y la fricción va hacia la izquierda. Aquí la normal va hacia abajo y la fricción va a la derecha, ¿verdad? Es el efecto de uno con respecto del otro. Debido a esta fuerza de fricción, pues se genera una fuerza reactiva en el perno que evita, ¿verdad?, que el disco se vaya hacia la derecha. Por eso es que tenemos aquí nuestras características, dos reacciones en los pernos, actuando, ¿verdad?, de forma adecuada. Todo esto que va a provocar, obviamente el centro de masa no se mueve, aquí, ¿verdad?, la masa no se acelera. Sin embargo, el movimiento de 2 omegas va a provocar que el frenado sea en sentido horario. En otras palabras, alfa debe ser en sentido horario porque está decrementando el valor de la omega. Esto es movimiento de rotación. Rotación pura. Entonces,
suma de momentos en G. ¿Por qué? Porque pues sabemos que nuevamente el momento nos permite cancelar la mayor cantidad de incógnitas, sobre todo estas de las reacciones en los pernos, no las necesitamos. Entonces tomamos momentos con respecto al eje del lado izquierdo y lo que vemos que la única fuerza que genera momentos es la fuerza de fricción, porque la línea de acción de la normal pasa a ver por el punto G. Entonces, decimos mu kn por el radio, ¿verdad? Este radio genera un momento horario, entonces establecemos nuestro sentido de giro positivo horario. Esto va a provocar aceleración angular al momento de inercia, ¿verdad? La aceleración de la masa en el movimiento de rotación pura. Tenemos mu kn por r es igual a I por alfa. Sabemos que el momento de inercia es conocido, ¿verdad? Lo podemos conocer, porque es un disco que es homogéneo, un tambor, ¿verdad? Homogéneo. El momento de inercia es igual a un m cuadrado. ¿Por qué? Porque si es un disco, lo podemos tomar directamente de tablas. No hay necesidad de calcularlo, ya está calculado, ¿verdad? Entonces, y testada de tablas, sabemos que es un medio de m cuadrada. Sustituimos los valores, un medio de la masa, ¿verdad?, por el radio al cuadrado y nos da que el momento de inercia es igual a 2 kilogramos metro cuadrado. Entonces, despejamos la normal en su ecuación. Entonces, la normal es igual al momento efectivo y alfa, es el momento efectivo y alfa, sobre mu k por r. Tenemos los valores, momento de inercia, alfa, ya lo hemos calculado, mu k que es 0.15 y el radio que es 0.2. Nos da el valor de la normal de 174.66. Ya tenemos el valor de la normal, entonces la fuerza P sería igual a 0.2 normal sobre 0.6, 0.2, 174.66, el valor de P, y el 0.6 nos da igual a el valor de 58.22. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Así es. Ajá. El movimiento sería, ¿el movimiento de quién? ¿Del disco? ¿Esta? Sí. No. No. El movimiento del disco es antihorario. Ajá. Sí. El movimiento del disco sigue siendo antihorario. Aquí, ¿verdad?, se está moviendo en forma antihoraria. Aquí se sigue moviendo en movimiento antihorario. La omega, recuerden que es antihorario. La omega está variando de 150 a 50, pero se está moviendo en sentido antihorario. Lo único que está ocurriendo es que alfa, ¿verdad?, representado en sentido contrario, horario, indica que esta omega que está girando, el disco está girando, está disminuyendo su velocidad angular, se sigue moviendo en forma antihoraria, pero alfa nada más nos está representando que omega se está disminuyendo. ¿Sí? Muchas veces tendemos a confundir eso, ¿verdad? Bueno, si está girando en sentido contrario, ¿por qué alfa es así? Bueno, pues es porque está frenando, ¿verdad? Sí, pero solemos confundirlo, ¿verdad? Cuando estamos realizando problemas, cuando estamos aprendiendo, nos confundimos, ¿verdad?, con el movimiento. Por eso yo les comentaba, cuando teníamos la parte que corresponde a las ecuaciones, que aunque la omega quiere un sentido, alfa no representa, no quiere decir que alfa hace girar, ¿verdad? Alfa nada más está representando la razón de cambio de omega. Pero el disco se sigue moviendo en sentido antihorario. ¿De acuerdo?
Sí, es una apreciación que tenemos a confundir, la verdad, porque tenemos que imaginarnos, por eso es en la complicación de las aceleraciones o velocidades aceleraciones angulares o aceleraciones lineales, en donde tendemos a confundirlos. Sobre todo en el momento de rotación, ¿no? Porque ya estamos más que acostumbrados, ¿verdad? Que si un carro se mueve hacia la derecha, pues la velocidad va hacia la derecha, ¿no? Así, vemos el vector de velocidad. Pero si decimos que esa velocidad va disminuyendo, solamente la aceleración angular va a ir hacia la izquierda. La aceleración lineal, ¿verdad? A minúscula. Pero el carro se sigue moviendo hacia la derecha. Es lo mismo aquí, ¿no? Profe, Dígame. disculpe que le interrumpe, pero muchos de mis